iglesia y amigos que nos acompañan en la mañana de hoy. Nosotros venimos estudiando de manera expositiva y de manera consecutiva este Evangelio de las Escrituras y nos hallamos en este momento en particular en el capítulo número 9. Así que vamos a estar con la ayuda del Señor viendo estos versículos que acabamos de leer, y Dios quiera que no solamente, mi propósito no es simplemente explicar un texto de la Escritura y ya, de manera académica, sino que ruego al Señor para que vaya mucho más allá de eso. Hagamos un poquito memoria de lo que vimos el domingo anterior. En los versículos que preceden a este texto, a estos sucesos, fuimos testigos, según el pasaje, del gran poder del Señor Jesucristo y su gran misericordia también, su bondad para con un hombre llamado Jairo, ¿cierto? Un oficial de la sinagoga en la ciudad de Capernaum, y también del poder de Jesucristo para levantar de entre los muertos a esa niña, a la hija de Jairo, y de igual manera como tuvo grande misericordia con una mujer enferma de hacía muchos años. No vamos a recordar exactamente lo que vimos, solo es para tenerlo fresco para nuestro pasaje en esta mañana. Bueno, algo más. Tanto esta mujer como este hombre, Jairo, ambos igualmente se postraron ante los pies de Jesucristo, reconociendo así la autoridad y el señorío del Hijo de Dios. Iglesia y amigos, la gran mayoría, por no decir todos, de los milagros que realizó Jesucristo y que están registrados en el Nuevo Testamento, no solamente fueron milagros históricos, que ciertamente lo fueron, sino que también incluso ustedes y yo nos podemos ver y sentir identificados con cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que es probable que ni ustedes y yo padezcamos de las dolencias que experimentaban la gente que fue beneficiaria de estos milagros, muchas enfermedades físicas tienen ciertas similitudes con la condición espiritual del ser humano o con realidades espirituales, y no son similitudes que hace el predicador o una iglesia, sino que son comparaciones que la misma Escritura hace, Entonces, en ese sentido, no podemos ser indiferentes a ninguno de los milagros que hizo el Señor. Lo que quiero decir es que nos podemos ver reflejados en la lamentable condición de muchas de estas personas. Y yo espero que sea así, porque si no estamos perdidos, realmente estamos perdidos. Oremos allí mientras tú estás allí, y yo oro también para que el Señor nos haga ver, y realmente esa es la esencia de la enseñanza en esta mañana. Mi deseo es que ustedes y yo podamos ver la inmensa necesidad que tenemos de Cristo Jesús y de su gracia, cada día de nuestra vida, sin importar si estás sin Cristo en esta mañana o si ya eres un creyente. Necesitamos la gracia de Cristo cada día. Ora para que no te acostumbres a oír la ley de Dios y que no hagamos de nuestra vida cristiana simplemente cosas por inercia, sino que todo lo hagamos por convicción y con un deleite en nuestra vida. Porque si no, vamos a hacer como lo que el Señor censuró acá tan frecuentemente de los escribas y fariseos. Antes de entrar a considerar el texto en sí mismo, me gustaría
que tuviéramos en cuenta algo importante. Nos debe resultar llamativo en este texto exactamente que este pasaje no tiene pasajes paralelos. A diferencia de todos los que hemos venido viendo, podemos ir a Marcos, podemos ir a Lucas, pero estos 3 milagros que registra Mateo acá, estos últimos 3 milagros de este capítulo 9, solo se hallan en Mateo. Ahora, hay algunos que han confundido este relato con el del ciego Bartimeo, en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. ¿Por qué? Porque hay similitudes, muchas similitudes, pero en verdad estamos hablando de sucesos distintos, diferentes. Y quizás, ahorita iremos allá, el pasaje más parecido, por ejemplo, en la sanidad del mudo, es Lucas 11:15, pero allí más tarde iremos a ese texto. Solo quería mencionarles ese dato importante. Solo hallamos esto en Mateo, estos 3 milagros, con estos 3 hombres. Pero iniciemos viendo el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Creo que es allí donde más deseo que nos concentremos en este momento, porque acá hay varias cosas que considerar. Dice, pasando Jesús de allí, o al irse Jesús de allí. ¿En dónde estaba el Señor Jesucristo? En la casa de Jairo, ¿cierto? Todo indica que Cristo retorna a la casa donde él moraba, allí en Capernaum. Así que esto ocurre inmediatamente después de limpiar a la mujer de su flujo de sangre y de resucitar a la niña de 12 años, la hija de Jairo. Y en el camino de regreso a la casa, a cualquiera que fuese la casa donde el Señor se dirigía, de camino, nos dice Mateo, que el Señor empieza a escuchar gritos, voces de súplica, grandes voces de súplica, alaridos, y se trataba de 2 hombres que no podían ver, pues eran completamente, ¿qué cosa? Ciegos. Esta es la palabra en el idioma original, tuflos, que significa, me refiero a ciegos, opaco, nublado, o ciegos, físicamente o mentalmente. Mire que la escritura empieza a decir que la ceguera incluso puede ir mucho más allá del aspecto físico, ¿cierto? Pero en el caso de estos 2 hombres, su ceguera era física. ¿Es una condición lamentable o no? Por supuesto que lo es. Y pensando en esta condición, cuando meditaba en esto, hermanos, pensaba lo siguiente: yo considero que de todos los sentidos que Dios nos ha dado al ser humano, uno de los más terribles quizás de perder o de no tener es la vista. Solo considérelo un instante. Estar en oscuridad permanente, no poder apreciar las cosas creadas por el Señor, realmente es lamentable. Lo menciono incluso para que veamos que muchas veces damos por sentado hasta lo que el Señor nos da, las bendiciones que tenemos. No valoramos como deberíamos lo que tenemos, incluso cosas como estas, ni pensamos en eso. ¿Le hemos dado gracias al Señor por el hecho de ver? Con respecto a la ceguera de estos 2 hombres, no nos dice Mateo si habían nacido así, si la habían perdido la vista. Sin embargo, hay un hermano que comenta algo interesante al respecto. El hermano Barclay dice lo siguiente: en aquel tiempo en Israel, este tipo de enfermedades podían ser muy frecuentes. O sea, había muchos que eran ciegos de nacimiento, pero también había muchos que habían perdido la visión por diferentes razones, comenta él.
rayos del sol fuertes, no había protección, no había una buena higiene, y aparte en Israel había una gran cantidad de insectos, de moscas que traían muchas infecciones y que muchas veces ocasionaba esto en la población. Pero acá el punto es el siguiente, iglesia y amigos, no nos interesa aquí saber cómo llegaron a ser ciegos estos hombres, realmente no nos interesa mucho. Lo que importa acá es que esos hombres no podían ver, sencillamente no podían ver. Ahora, algo interesante de ese versículo 27 es que estos hombres, a pesar de su limitada condición, dice que siguieron a Jesús. ¿Sí lo notan? Lo siguieron. Y debió haber sido algo bien difícil. No sé cómo, quizás preguntaron hacia dónde se dirigía, quizás por el sonido. Ustedes saben, o yo he escuchado algunas veces que cuando una persona pierde un sentido, naturalmente se desarrollan otros sentidos también en él. El punto es que le siguieron y perseveraron en ello. Y no descansaron hasta que estuvieron lo suficientemente cerca de Cristo. Siguieron clamando. Y es ahí ahora donde quiero que nos detengamos. El clamor de estos hombres. Hemos meditado un poco en su lamentable condición de ceguera, ¿cierto? Un clamor desesperante. Pero ¿por qué daban grandes gritos, voces estos hombres? Y lo hacían sin temor, lo hacían sin vergüenza. Evidentemente ese clamor del corazón provenía de su condición lamentable. ¿Cuál es el clamor que ellos dan? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y si hay una palabra con la cual quisiera hoy que nos fuéramos, es esa solamente. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, ¿por qué llamaban ellos al Señor Jesucristo el Hijo de David? Eso es interesante e importante. ¿Qué significaba este título para el Señor Jesucristo? El Hijo de David. Sin duda, acá estamos hablando de un reconocimiento de que en Cristo se estaban cumpliendo todas las promesas hechas a David. Se estaba reconociendo que incluso David anunció al Cristo, o en otras palabras, mis hermanos y amigos, Hijo de David era una proclamación pública de el Señor Jesucristo como ¿qué? Como el Mesías. Hijo de David significaba tú eres el Mesías prometido. Por eso es que los fariseos se indignaban cuando oían que le decían eso al Señor Jesucristo. El Mesías prometido, anhelado por tantos. Incluso era un reconocimiento que en ocasiones tenía consecuencias. Vayamos a Juan 9:22, por favor. ¿Qué dice ese texto? Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera ¿qué? Expulsado de la sinagoga. Entonces incluso más adelante llegaría un punto donde el solo hecho de llamar a Jesús hijo de David podría llegar a tener consecuencias. Ahora, hay algo también importante. Aunque el hijo de David significa esto, en realidad, también es cierto lo siguiente. Esa frase, ese título hijo de David también se llegó a convertir en algo popular. Se empezó a hablar de boca en boca, de oído en oído, y se fue convirtiendo también como en una frase que las personas podían decirla sin saber qué significaba realmente, sin saber si había el entendimiento de lo que quería decir hijo de David. Ahora, iglesia, amigos, es cierto también que entre los judíos hubo una noción equivocada, muy equivocada, acerca del Mesías.
Porque alguien podía llamar a Jesús el Hijo de David y no necesariamente en su mente estaba pensando, Él es mi Redentor, quien lava mis pecados. Alguien podía llamarlo, Él es el Hijo de David, el que nos libertará de la opresión de Roma, el que volverá a Israel a la grandeza y un montón de cosas más. Hijo de David. Pero también ahora ellos dicen, ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Qué significa eso, misericordia? Literalmente se traduce compasión. Compasión. Compasión tanto en palabras como en obras. Ten piedad de nosotros, es lo que clamaban estos hombres de lo más profundo de su corazón. ¿Qué estaban haciendo estos hombres, estos dos hombres ciegos, al decir ten misericordia de mí? ¿Qué estaban reconociendo, iglesia, amigos? Reconocían su miseria, su condición lamentable. ¿Qué más reconocían al clamar ten misericordia de mí? Que el Señor podía tener compasión de ellos, como lo había tenido de tantos otros. Estaban reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo. Y les digo algo en esta mañana, hermano y amigo. Quien no reconoce su condición y su necesidad de Cristo para salvación, nunca, jamás va a poder clamar, ten misericordia de mí. Nunca. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón que su orgullo no se lo va a permitir. Su alto concepto de sí mismo le hará creer que no necesita misericordia. ¿Cuál los fariseos? ¿Y saben algo? ¿Cuál los fariseos? Así viven muchos hoy. ¿Misericordia? Preguntan algunos. ¿Misericordia de qué? Quizás no lo dicen con su boca, pero así lo creen con su corazón. ¿Misericordia de qué si no hago nada malo? ¿Misericordia de qué es si no soy tan malo como tal? Y así entonces la condición de las personas que razonan así viene a ser incluso peor que la de estos dos hombres ciegos. Estos hombres solo apelaron a una sola cosa: misericordia quiero y nada más que misericordia. Ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Eres consciente de tu condición, de tu alma? ¿Eres consciente que necesitamos clamar, ten misericordia de mí? Versículo 28 de nuestro texto. De alguna manera estos hombres se las arreglaron para seguir al Señor Jesús. No solamente no le perdieron el rastro, sino que llegaron a la casa donde Él llegó. Después de haber entrado en la casa, ellos se acercaron al Señor. ¿No les resulta llamativo también que el Señor Jesús no tratara con ellos sino hasta que llegaron a la casa? ¿Por qué no los abordó? ¿Por qué no los escuchó estando en el camino? Muchas cosas pueden ser. Ya habían sucedido muchos milagros ese día. Es probable que el Señor también estuviese probando la sinceridad de estos hombres, lo genuina de su clamor, de su petición. No fue sino hasta llegar a casa y estar a solas con ellos que les puso cuidado, porque Él los escuchó en todo el camino gritando. Esto nos enseña que Cristo tiene misericordia incluso en secreto, sin importar si está siendo visto o no. Es más, como veremos ahorita, muchas veces deseaba que incluso sus milagros no fueran notorios.
Ya en casa les habla y les hace la siguiente pregunta. Versículo 28. Acá hay una pregunta y una respuesta. Mateo 9, 28. Les dice, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Esta es la misma pregunta que en una ocasión le dijo Jesús a Marta cuando murió Lázaro. Él le dijo a ella, ¿crees esto? Es la misma pregunta que ahora le hace el Señor a estos dos hombres. ¿Creen esto? Vemos acá la importancia de la fe, porque la sanidad de estos hombres también fue en respuesta a su fe. Notan lo que Él les dice después, conforme a vuestra fe os sea hecho esto. Y miren que el Señor no les pregunta qué quieren tampoco. Él les dice, ¿creen que lo puedo hacer? Porque la necesidad era tan evidente que se sabía cuál era su clamor, cuál era su petición. Él les dice, ¿creen que lo puedo hacer? ¿Realmente tienen la confianza de que se puedo hacerlo? Es lo que les dice el Señor. Así que claro, Cristo les sana por su poder, evidentemente. Pero mis hermanos y amigos, el elemento de la fe siempre estuvo presente en cada uno de los milagros del Señor. Siempre. No fue así con el leproso, con el centurión para con su siervo, con Jairo para con su hija, con la mujer, con el paralítico. ¿Y ellos llegaron a creer o no en eso? Sí, ¿cierto? Su respuesta es sí, Señor. Su convicción se ve reflejada en esta corta pero contundente respuesta. Sí, Señor. Curios significa eso, Señor. ¿Saben qué quiere decir curios? Soberano, autoridad suprema, hasta el Cristo significa. La fe, mis hermanos y amigos, Dios demanda la fe del ser humano, porque tanto el justo por la fe vivirá. Conforme a vuestra fe les sea hecho esto. Así que aunque no es principalmente el tema en esta mañana, sí está claro por la Biblia que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, versículo 8. ¿Creéis que lo puedo hacer? Y ellos respondieron, sí, Señor. Veamos el versículo 29 y 30 de nuestro texto, por favor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Veamos ese toque nuevamente del Señor Jesucristo. Ese toque poderoso, misericordioso, de aquel que es el Hijo de David, pero también es el unigénito Hijo de Dios. Cuánto poder y majestad hay acá, iglesia. De aquel que solo tocando puede limpiar a un leproso, que solo tocando puede andar a un paralítico, poner a andar a un paralítico, que solo con un toque puede sanar una enfermedad crónica de una mujer, o levantar a un muerto, etc. Y acá, como en este caso, que con un toque ojos sean abiertos. ¿Sí lo notan lo que dice el versículo 30, la primera parte? Y los ojos de ellos fueron abiertos. Otra frase para resaltar. Los ojos de ellos fueron abiertos. Eso significa destapados, tuvieron visión, recuperaron la vista. Imagínense ustedes la respuesta, la reacción, la alegría que estos hombres debieron experimentar, ¿cierto? ¿Cómo será esa sensación indescriptible de pasar de oscuridad a la luz? Debe ser algo asombroso, de pasar a no ver nada a verlo todo.
O veían por primera vez o estaban volviendo a ver lo que alguna vez vieron. Cielo, sol, mar, campo, sus propias manos, su propio cuerpo. Pero antes de nada, ¿saben qué fue lo primero que vieron cuando sus ojos fueron abiertos? El rostro del Hijo de David. El rostro de aquel que extendió misericordia sobre ellos. Amados hermanos creyentes que están acá, eso algo similar será así en la eternidad. Cuando muramos y partamos de acá, veremos el rostro del Señor. Decía David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza y vea tu rostro en justicia. ¿Podemos ver una fe genuina en estos dos hombres? Es probable que sí. Ellos reconocieron una necesidad, confesaron a Cristo como el Señor, clamaron, perseveraron, etc. Pero nos debe llamar la atención cómo termina el caso de estos dos hombres. Es parecida a la de muchos que no pudieron contenerse, ¿cierto? Cristo en su humildad y en su mansedumbre nunca quiso hacer públicos sus milagros, porque muy a menudo le debemos decir como acá, mirad que nadie lo sepa. Hasta dice, les encargó rigurosamente que no se lo dijesen a nadie. Cuando resucitó a la hija de Jairo, también les dijo lo mismo, recuerden. ¿Por qué creen ustedes que el Señor decía estas cosas? Quizás las personas podían confundir muy fácilmente la naturaleza de su llamado o de su ministerio. Porque en última instancia Él no vino ni a librarlos del yugo romano, en última instancia no vino a sanar enfermos tampoco. Él vino para redimir a su pueblo y lavarles todos sus pecados. Vino para darles justicia. Vino para llevarlos y llamarlos al arrepentimiento. A eso vino. Pero aunque el Señor quiso muchas veces, en ocasiones fue imposible. ¿Por qué? ¿Por qué era imposible? Porque muchos milagros ocurrían en medio de las multitudes. Lo que pasó con la mujer, que fue en medio de las multitudes. O a veces porque aquellos que eran sanados sencillamente no se podían contener. No se podían contener. Y este fue el caso de estos dos también, de estos dos hombres. Tan pronto como salieron de aquella casa, dice el versículo 30. Salidos ellos, versículo 31, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, informaron completamente lo sucedido, dice otra versión de las Escrituras. Algo notorio también. Miren que el versículo 31 dice, divulgaron la fama de él. Es decir, no solamente difundieron lo que les sucedió a ellos y cómo fueron sanados, sino que difundieron su fama, la de él como persona. No solo la sanidad de la cual habían sido objetos, sino la fama del Hijo de David. Ahorita, cuando lleguemos al final, vamos a ver unas aplicaciones prácticas con respecto a lo que ocurrió con estos dos hombres. Pero no quisiera que hoy terminamos esta enseñanza sin abordar el último milagro que se registra en el capítulo 9 de Mateo. Mientras salían ellos, versículo 32, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía,
Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a concentrarnos el tiempo que nos queda en estos 3 versículos. ¿Qué sucedió acá, hermanos? Hubo una necesidad más que suplir. Se presentó una nueva necesidad. Y cuando yo leía el texto, hermanos, yo pensaba, quizás el Señor muchas veces deseó quietud, reposo, pero nuevamente se le presenta una necesidad para suplir. No le vemos al Señor cerrando la puerta, no le vemos diciendo: vete de aquí, vuelve mañana. Porque es que ya salían, no terminaban de salir 2 y ya entraba otro. Centrémonos en ese otro. Su condición no era la misma que la de los 2 hombres, por supuesto, pero era igual de lamentable. Este hombre sí podía ver, pero no podía hablar. Mudo, palabra cofos, que significa embotado de habla. Embotado de habla. Este hombre vio con sus ojos cómo salían los otros 2. ¿Tendrá misericordia de mí el Señor también? ¿Saldré de esta puerta hablando nuevamente? ¿Qué más tenía este hombre? El pasaje no lo dice, ¿cierto? No solamente no podía hablar, sino que esta persona era atormentado por un espíritu maligno. Y de alguna manera, mis hermanos y amigos, este pasaje, ese texto, nos deja ver que existía una conexión entre esa condición y su mudez. Y acá quiero hacer un paréntesis muy importante. No podemos enseñar ni generalizar que la enfermedad esté asociada o conectada con espíritus malignos, de ninguna manera. No podemos pensar que una persona tiene tal condición porque está endemoniada. No piense nunca de esa manera. Pero en el caso de este hombre en particular, sí vemos que el pasaje muestra una conexión. ¿Por qué creo que hay una conexión? Porque el Señor nos dice acá que tan pronto como el demonio fue echado afuera, ¿qué pasó con el hombre? Él comenzó a hablar. Comenzó a hablar. Fue librado del espíritu maligno que le atormentaba y entonces pudo hablar. El Señor Jesús no tuvo inconvenientes, no tuvo problemas con expulsar a un demonio sin conocer su nombre. ¿Por qué menciono esto, iglesia? Importante. En Israel había una creencia popular. ¿Cuál era? Que para expulsar un demonio se debía conocer su nombre. Por eso es que en algunas partes, recuerdan que cuando el Señor también expulsó a otro demonio, le dijo: ¿cómo te llamas? Le respondía: Legión. Entonces, para la mente del pueblo de Israel, era casi imposible sanar a un mudo, porque no iba a poderse saber el nombre del demonio. Ese era el razonamiento que había en medio de Israel. Es más, por eso en parte la sorpresa que dice luego: nunca se había visto en Israel cosa semejante. En todo caso, sin importar nada de estas especulaciones, el Señor Jesús expulsó el demonio de este hombre. ¿Cómo debió haberse sentido? Por supuesto, igual que los hombres ciegos, ¿cierto? Sintió alegría por poder hablar y porque ya no había un espíritu que le atormentase. Ahora no me imagino la lengua de este hombre cuando salió de allí. Ahorita nosotros cantábamos un himno: oh, que tuviera lenguas 1000. Muy probablemente este hombre
con su lengua que antes estaba muda, difundió también la fama del Señor Jesucristo, del Hijo de David. Consideremos, para ir entrando a la recta final de esta enseñanza, los dos efectos que tuvo todo esto. Si ustedes leen el pasaje con detenimiento, si lo leemos con detenimiento, acá hay dos efectos que hubo, tanto en el pueblo como en las autoridades religiosas, escribas y fariseos, y dos efectos que contrastan entre sí grandemente. Por un lado, muchos en Israel, incluso gentiles también, o sea, no judíos, se asombraron, se maravillaron. Dice el texto, se maravillaron, quiere decir se admiraron, se sorprendieron, y era de esperarse. ¿Cómo no se iba a sorprender la gente, hermanos, de ver al principal de su sinagoga con su hija recién resucitada? ¿Cómo no se iban a sorprender de ver a dos ciegos que ahora estaban viendo, a un mudo hablando, etcétera? ¿Cómo no se iban a sorprender? Es más, algunos de entre los fariseos también, porque hay que decirlo, que no todos, por lo menos pienso ahorita en un caso excepcional, porque fue una excepción, Nicodemo. Él una vez se acercó al Señor, allí en Juan 3, el Señor, y Nicodemo le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Hubo milagros en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, grandes señales y maravillas. Pero las obras de Cristo en su ministerio terrenal, durante un periodo tan largo, fue algo que, como ellos decían acá, nunca se había visto algo así, nunca. Me refiero al tiempo, de una manera tan extensa, consecutiva, porque en el Antiguo Testamento hay muchos milagros, pero no todos tuvieron la misma cercanía la una con la otra. Pregunta, ¿cuál era y esto es muy importante, porque los evangelios están llenos de milagros, ¿cuál era el propósito de los milagros? ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo a sanar a tantos? Mis hermanos y amigos, había un único propósito. Claro, había misericordia hacia las personas, por supuesto que sí, pero lo que había detrás de cada milagro era el propósito de autentificar la veracidad del evangelio. Ese es el fin de los milagros. No eran un fin en sí mismo, eran el medio por el cual se apuntaba al evangelio del reino. Ese era su fin y su propósito. Pero como dice un comentarista, con el Señor Jesucristo no se puede ser neutral. ¿Sí sabías? O le amas o le odias. Eso se ve en estos efectos que tuvo. O se le ama o se le odia. Y en el caso de los fariseos y escribas, este fue el efecto que tuvo. No tuvo el mismo efecto en todos de la misma manera. No todos se alegraron, no todos se asombraron, no todos dieron gracias a Dios, no todos alabaron al Señor, porque muchos de estos milagros conducía a alabar a Dios, a adorar al Señor. No todos compartieron la alegría de esas personas que habían sido sanadas. En el caso de escribas y fariseos, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue el efecto que tuvo en ellos? Hermanos, para esas personas, sepulcros blanqueados, cada milagro de Cristo era una puñalada a su corazón. Se llenaron de ira, de enojo, de envidia. Solo le vemos acá más de lo mismo, rechazando al Hijo de Dios, a su persona, a su obra. Es increíble, las personas que más tenían que reconocer al Hijo de David
por el conocimiento que tenían en las Escrituras, eran los más ciegos, los más ciegos. Y su acusación iba en aumento. Miren cómo fue agravándose cada vez más. De ser un blasfemo, de ser un amigo de pecadores, de ser un comedor y un bebedor, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Su aborrecimiento hacia el Hijo de Dios, como muchos también la aborrecen hoy, fue tanto que llegaron a atribuirle sus milagros a Satanás. Él hace eso por el príncipe de los demonios. Y no fue la única vez que pasó. Miren Mateo 10:25. ¿Qué dice Mateo 10:25? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12:24. Pasen unas hojitas más. 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Solo quisiera mencionar dos asuntos con respecto a esto. Uno, esta acusación era irracional, era absurda, ¿cierto? ¿Por qué era irracional? Increíble, los que se jactaban de ser sabios se volvieron necios, como dice Romanos también. Profesan ser sabios, se envanecieron en sus inútiles razonamientos. ¿Por qué esta acusación era irracional? Nosotros lo leímos todos ahorita cuando leímos la lectura pública de la Escritura. ¿Por qué era irracional? Porque un reino dividido contra sí mismo y una familia, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie, será asolada. Eso es lo que les dice el Señor en su defensa. ¿Cómo dicen eso? ¿Satanás puede estar contra Satanás? ¿Puede Satanás expulsar a Satanás? Atribuirle a Satanás las obras de Dios ya era un terreno muy peligroso. ¿Saben cómo se llama? El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vayamos a Marcos capítulo 3. Así de grave es lo que es al punto donde llegaron estos hombres. Marcos capítulo 3, versículo 28 en adelante. Prestemos mucha atención, porque acá pasó algo muy similar. Marcos 3:20 en adelante. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Miren cómo termina el texto. De cierto os digo que de todos los pecados serán perdonados los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Miren cómo termina el verso 30, miren la conexión que hay. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Sí notaron que en varios pasajes de los que leímos lo llamaron Beelzebú al Señor Jesucristo?
¿Qué quiere decir esa palabra Beelzebú? Significa príncipe de los demonios. Es un nombre de origen arameo. ¿Y saben de dónde se desprende? ¿Recuerdan el nombre Baal? Era un dios pagano de los filisteos. Y era el señor de las moscas o del estiércol. Los judíos tomaron ese nombre del Antiguo Testamento y se lo atribuyeron a Satanás como el dios de la inmundicia. Así que, es más, la acusación iba mucho más allá. No solamente decían que por el príncipe de los demonios hacían eso, sino que llegaron a decir, a Beelzebú tiene. Hasta eso los llevó su orgullo espiritual. Esas son las consecuencias de un orgullo espiritual. Su ceguera. No soportaban que nadie les enseñara. No veían necesidad alguna de cambiar. No veían necesidad alguna de arrepentirse. Y estaban tan llenos de prejuicios hacia Cristo que lo cegó tanto que lo odiaron. Prejuicios, hermanos. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero? Etcétera, etcétera, etcétera. Prejuicios. Los cegaron y los llevaron a odiar. Concluimos con las siguientes reflexiones finales. Iglesia y amigos, hoy el Señor nos ha hablado a través de este texto, sin duda alguna, de la importancia de la fe y de la necesidad de la fe. Vamos a ir leyendo unos textos bíblicos en la medida que vemos estas aplicaciones finales. Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 1. Sin fe, creyente que estás acá, sin fe es imposible agradar a Dios. Y 2. Sin fe no hay salvación. Claro, la fe en sí misma no es la que salva, es Cristo. Pero acuérdense lo que dice la Escritura: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que espero que estas enseñanzas, estos milagros, nos exhorten a cada uno de nosotros con respecto a la fe, y si hemos de pedir perdón al Señor por nuestra incredulidad. Hay un texto que dice: aquel que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Debemos creer, hermanos, y confiar en el Señor. 2. No sé si usted crea esto o no. Independientemente si lo crea o no, es una realidad. O todos los que estamos acá estamos ciegos o fuimos ciegos. O estás ciego actualmente o fuiste ciego. El hombre, según la Biblia, tiene una ceguera que es natural. Ya no me refiero acá a una ceguera física. Todo ser humano nace con una incapacidad real espiritual del corazón. El ser humano, en su propia naturaleza y sin el obrar del Señor, es incapaz de ver su propio pecado, es incapaz de ver su necesidad de Cristo, es incapaz de ver que necesita con urgencia y con desesperación a un Salvador. Tú y yo hoy necesitamos con la misma desesperación que esos dos hombres clamar: ten misericordia de mí, hijo de David.
Sí, tu condición puede que no sea la de ellos. Puedes que veas con tus ojos físicos. Pero yo te hago una pregunta en esta mañana. De qué sirve ver con nuestros ojos cuando los ojos de nuestro corazón están en la más profunda oscuridad y tinieblas? ¿De qué sirve? Es más, me atrevo a decir, es mejor estar ciegos físicamente, pero ver a Cristo con el corazón. Como Saulo camino a Damasco. ¿Se acuerdan de esa historia? Saulo quedó ciego físicamente, pero en medio de su ceguera vio a Cristo, hermanos, con los ojos de la fe. Ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de David. Tú y yo necesitamos hoy con desesperación que Él toque los ojos de nuestro corazón, porque Él está entenebrecido, el corazón del hombre está entenebrecido. Y creyente que estás acá, aunque el Señor nos ha dado vista, aún nuestros ojos, nuestra mirada es muy corta. Aún necesitamos ver más, cada vez más claro a Cristo. Sí, miramos a Cristo, pero quizás lo miramos aún todo muy borroso. Si tan solo miráramos a Cristo con los ojos de la fe, en este mismo instante serías salvo. El Señor nos pregunta en esta mañana, ¿crees esto? Así como les dijo a estos dos hombres, ¿crees que lo puedo hacer? Hoy el Señor te pregunta, ¿crees que Dios te puede perdonar y salvar de todos tus pecados? ¿Lo crees? ¿No dice el profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra? Isaías 45:22, mirad a Cristo. Hermanos, seamos como los apóstoles. ¿En qué sentido? Como estos hombres también. No podían dejar de decir lo que habían visto y oído. En Hechos también está eso. No podemos detenernos, no podemos evitarlo. Así que, si tú eres creyente, uno de los deseos más fervientes en tu corazón debe ser que la fama del Hijo de David se expanda cada vez más. Anote este texto para que en casa lo lea y lo recuerde siempre. Malaquías 1:11. Malaquías 1:11. Ese texto dice que desde que el sol nazca hasta donde el sol se pone, sea grande el nombre de Jehová entre las naciones. No importa las blasfemias que este mundo diga acerca de Cristo, como dijeron estos hombres acá. No importa lo que este mundo diga o piense acerca de Cristo. Saben, hay una buena noticia. El reino de Dios ha llegado. Cuando Cristo vino, llegó su reino. No sé si recuerdan el pasaje que leímos de Lucas. Cuando el Señor defendía esta falsa acusación, dijo, pero si por el dedo de Dios expulso los demonios, esto quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y eso fue lo que una vez le mandó a decir a Juan. Vayan y díganle a Juan el Bautista lo siguiente: los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos resucitan, y a los pobres de espíritu les es anunciado el evangelio del reino de Dios. Lucas 7:22. Y concluyo con lo siguiente. Ora al Señor para que Él te libre de todo orgullo, de toda pretensión y de toda soberbia.
Hermano, amigo, si no vemos nuestra necesidad de Cristo, estamos perdidos. Perdidos. Pero entre más grande sea nuestra percepción de la necesidad de Cristo, Él será más precioso, Él será más maravilloso. Así que lo que hoy el Señor nos amonesta, exhorta y anima a cada uno de nosotros es maravillarnos en Cristo Jesús. Estas personas se maravillaron y dijeron: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Estamos hablando que el mayor de los milagros y la mayor de las maravillas que el Señor puede hacer en una persona es darle un nuevo corazón. Así que maravillémonos en Jesucristo, maravillémonos en su gran misericordia, maravillémonos en este precioso Hijo de David, el Mesías prometido. Amén. Vamos a orar. Señor, qué triste sería si finalizamos esta reunión de adoración de la misma manera como llegamos. Qué triste y qué lamentable para nuestra alma sería salir de acá viendo con los ojos físicos, pero ciegos en el corazón. No podemos hacer nada, Señor. No podemos hacer que los ojos de otros vean, y ni siquiera podemos hacer que nuestros propios ojos vean por sí mismos. Así que estamos ante una gran realidad y una gran necesidad. ¿Por qué no tocas nuestros ojos, Señor, como lo hiciste con esos dos hombres, para que nuestros ojos sean abiertos? Oh Padre, permite, Señor, haz ver nuestra necesidad de Cristo, haz ver nuestra necesidad de ver a Cristo crucificado por nuestros pecados. Por favor, ayúdanos para que no confiemos en una justicia que no existe y que no tenemos. Usa tu palabra, Señor, para llevarnos a Cristo. Y sí, Señor, hoy todos nosotros clamamos: ten misericordia de mí, Hijo de David. Amén y amén.